Desde ahora, Polis, donde la política y la filosofía se unen para analizar el escenario global. Con Lucía López. Y con esa música que suena, damos inicio a un nuevo capítulo de Polis en un miniciclo que hemos tenido a propósito del estreno de La Odisea de Christopher Nolan y de las ganas de revisar esos mitos clásicos. Dijimos, hagamos un especial de mitos, un pequeño ciclo dedicado a los mitos. Y hoy día nos vamos a dedicar a un estudio e interpretación de los mitos que es muy interesante porque nos va a permitir introducirnos en el análisis crítico de los mitos para entender cómo un mito puede ser desde una tecnología descolonial, por ejemplo, que nos permite perpetuar la historia de un pueblo ancestral ante invasores que quieren construir nuevas historias sobre lo que somos, hasta una tecnología para manipular a las poblaciones. Para manipularlas incluso con el riesgo de transformarlas en... No voy a calificar, bueno, el nombre está en el título de este capítulo, pero lo voy a describir con un ejemplo. ¿Cuál fue uno de los libros más importantes del nazismo, Max? Se llama El mito del siglo XX de Alfred Rosenberg. Es un libro medio olvidado, pero sí, se publicó en el siglo XX y se usa para justificar la ideología del nacionalsocialismo, de hecho, usando el mito para justificar esa visión racial y racista del mundo que se institucionalizó en Alemania durante los años 30. Claro que sí. Un mito que, o sea, un libro que de alguna manera fundamenta la ideología que postula, de hecho, en ese libro Rosenberg, que hay razas superiores. Sí. Y ese es un ejemplo un poco de lo que quería decir, cómo hay mitos, ese fue un libro muy popular en esa época, que pueden incluso llegar a transformarte en un criminal de guerra. Así que es súper interesante lo que vamos a conocer hoy día junto a mi invitado, a quien ya de alguna manera introduje a la conversación, Maxwell Woods. Max, que es doctor en literatura comparada de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, y académico hoy de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de la quinta región, ¿no es cierto?, de la región de Valparaíso. Ahí estás. Muchas gracias además por venir hasta acá para conversar de mitocrítica. Eso es lo que vamos a conocer, que es una metodología de investigación y de análisis de los mitos, pero que tú vas a explicar mucho mejor. Y lo interesante de esta conversación es que nos vas a permitir, por una parte, entender qué es la mitocrítica, cómo funciona y cómo también la podemos adaptar y usar nosotros para poder reconocer también aquellas construcciones que permiten o que buscan llevarnos, conducir a sociedades hacia algún lado y tener esa mirada, esa perspectiva crítica respecto tanto de los mitos modernos, de los mitos clásicos, como de aquellas historias que hoy día se están contando y a las que hay que ponerle ojo. Partamos por eso. ¿Por qué es la mitocrítica, Max? Pues es un modo de análisis que identifica, digamos, elementos míticos en las narrativas que circulan por nuestra sociedad. Así, la idea es buscar, identificar elementos míticos en las novelas, las películas, las historias en los diarios, que podemos llamar son estructuras míticas. Después, claro, hay que identificar el significado de esos elementos míticos, porque no es suficiente solo decir, ya hay un elemento mítico allá, porque cualquier persona puede hacer eso, sino identificar el significado de esos elementos míticos en nuestras narrativas. Como eres un académico, vamos a aprovechar esta conversación para usarla como una clase, para aprender muy bien conceptos que nos permitan orientar en el recorrido hasta llegar a la posibilidad de nosotros convertirnos en personas capaces de analizar y mirar. Y para eso te quiero ir preguntando sobre algunos conceptos. ¿Qué son elementos míticos? Pues es un gran debate y no hay realmente consenso. Hay muchas teorías sobre lo que define un mito. Y es verdad, yo puedo contar una narrativa fome. Por ejemplo, yo fui al supermercado a las 5, volví a la casa a las 6.
es una narrativa, pero no es una narrativa mítica. Así que hay mucha discusión sobre lo que significa una narrativa mítica. Y una teoría dentro de muchos es que es una narrativa que se ha integrado en la conciencia de una comunidad. Una comunidad, perfecto, sí, ya. Y en ese sentido es una narrativa naturalizada en esa comunidad. Es una estructura que usamos automáticamente para entender nuestro entorno. Perfecto. ¿Ya? Y que puede tener características como, por ejemplo, o sea, si yo voy a la RAE y busco mito, tengo distintas acepciones ahí, y una dice historia ficticia o personaje que encarna algún aspecto universal de la condición humana, persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Y entre los sinónimos está por un lado fábula, leyenda, por el otro ficción, quimera, invención, cuento. Entonces, puede no ser solamente algo que resalte o inspire con una facultad humana extraordinaria. Podría ser una historia más común, como por ejemplo decir, bueno, ustedes saben que en Chile trabajamos desde las 9 hasta las 6 de la tarde y a las 6 ya podemos disfrutar de nuestra familia y de nuestro ocio y decimos, bueno, pero eso no pasa, en realidad no pasa. ¿Sería algo así también como una idea detrás de que podría incorporar un elemento mítico? Pues sí, según ciertas teorías. Hay algunos que todavía argumentan que no, un mito es un relato con un elemento divino o sobrenatural, ¿ya? Por otro lado, hay en esa definición la palabra universal. Y eso, un mito en algún sentido, en otra teoría, tiene una visión universal, ¿ya? Todo el mundo funciona así y no hay debate. Perfecto. Punto. Perfecto, o universalizable quizás. Sí. Porque ahí entramos también a la idea de la colonización, la idea de que pueden ser universalizables estas ideas. ¿Quiénes son los autores de referencia? ¿De dónde surge la mitocrítica? Mira, la mitocrítica tiene varias genealogías, digamos, y hay muchas versiones de la mitocrítica. Un inicio es un académico estadounidense, Northrop Frye, quien publica un libro que se llama La Anatomía de la Crítica. Y ahí él establece una metodología para identificar elementos míticos, sin referirnos al contexto social, por ejemplo. Y en ese sentido podemos analizar una obra literaria usando solo esa obra, identificando los elementos míticos de esa obra. Después de él hay otras versiones. Por ejemplo, muchas veces la mitocrítica se vincula con un académico francés, Gilbert Durand. Por eso digo que hay muchas genealogías, así que hay muchas versiones de la mitocrítica, pero es un campo de estudio que surge principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Y ahí sería importante entonces entrar a la conversación respecto de por qué se hace necesario o se considera necesario que surja esta metodología o desarrollar esta metodología de investigación crítica. Pues es una buena pregunta y otra vez hay muchas teorías, mucho debate sobre el hecho. Dos explicaciones bien comunes tienen que ver con el contexto particular justo después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental. Por una parte estamos hablando de la Guerra Fría en ese momento y hay un intento de distinguir el mundo occidental, más precisamente Europa Occidental y Estados Unidos, de la Unión Soviética. Y en ese momento vemos muchas obras literarias saliendo de la Unión Soviética definidas en términos de un realismo social, ya un realismo social abiertamente politizado. Ya la literatura, la cultura es una herramienta política de ese contexto. Y hay el intento de establecer la cultura occidental como una cultura de expresión libre, despolitizada. Así que hay un intento de buscar mitos que establecen un fundamento cultural, una base cultural no política que permite que autores de todo el occidente que les permite expresarse de forma libre. Y en ese sentido es una paradoja, ¿ya? Que el mito es a la vez una tecnología literaria despolitizada abiertamente que se usa por razones políticas para distinguir el occidente de la Unión Soviética.
otra explicación, y eso tiene que ver con el capítulo anterior, con Jung, con Elia, con Campbell. Con el capítulo anterior de este programa Polis, que lo pueden ir a buscar ahí a la playlist Polis en el canal de YouTube de ADN. Sí, hay muchos que hacen el argumento que esas figuras se vuelven populares. Ya esa discusión de mito tiene sus fundamentos en el siglo XIX, es decir, no es necesariamente algo nuevo del siglo XX, pero se vuelven muy populares justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque de repente vemos más y más la cultura pop de ese momento, y hay el intento de buscar las bases culturales reales de la sociedad y proteger esas bases culturales de la amenaza de la cultura pop. Así que muchos van a Joseph Campbell, Jung, esos autores para buscar la base cultural real de nuestra sociedad. Qué interesante, porque los ejemplos que diste ambos tienen que ver con, y el primero en particular, con esta idea de que para promover que somos una sociedad libre, entonces vamos a crear este marco de imaginación. Uh-huh. Que uno podría decir que poco libre, es un elemento de propaganda. Y en ambos casos, en ambos ejemplos que tú das, se relaciona con la identidad, con la necesidad de crear o generar una identidad común. En el caso de la Unión Soviética, una identidad. Uh-huh. En el caso de Occidente, de una identidad que nos distancie del proyecto Unión Soviética, Guerra Fría, o en el caso del modernismo con el clasicismo o conservadurismo, cuál es nuestra verdadera identidad. Y eso es algo que vamos a estar conversando en este capítulo más adelante, que cómo renacen esos mitos o cómo se actualizan a discusiones que tenemos hoy día. Pero tú me cuentas en qué momento surge la mitocrítica y está este análisis de este contexto social, ¿no es cierto? Y semi-global, podríamos decir, norglobal, uh-huh. Norte global. ¿Por qué surge la mitocrítica? ¿Qué es lo que postula la mitocrítica respecto de esas realidades? Pues es una visión, como dijiste, casi, no quiero decirlo, no lo puedo decir de forma muy definitiva, pero tiene su función propagandística en ese momento. Por ejemplo, para usar un ejemplo, Joseph Campbell, una figura muy importante que habla de mito, que establece esa base cultural universal o occidental, tiene un libro sobre un autor muy famoso que se llama James Joyce. James uh-huh. Joyce escribió una novela, Ulises, que siempre, si uno va a la lista de las mejores novelas de la historia, Ulises siempre se encuentra allá. Y hay una versión de mitocrítica en ese caso que identifica elementos míticos de esa novela. Y sin duda hay. Cada capítulo corresponde a un capítulo de la Odisea, ¿ya? Pero es una versión modernizada. Dublín, otro lugar, otras décadas, en fin. Así que, por ejemplo, la versión... Otros siglos, perdón. De la versión de la sirena, el episodio de las sirenas ocurre en un bar. Y las sirenas son mujeres que están trabajando como bartender ahí. Pero hay otro caso muy interesante que en el primer capítulo, Irlanda en ese momento es un país colonizado por Inglaterra. Y los pretendientes en la Odisea, esa película que muchos han visto recién, son ingleses allá. Es decir, el mito se usa en ese caso antes de la Segunda Guerra Mundial de forma abiertamente política. Él está haciendo un comentario político. Sin embargo, después, eso se elimina. Y Joyce, por ejemplo, se ve como ese autor no interesado en la política, no quiere hacer comentario. Así que vemos que la discusión de mito, qué significa mito, tiene que ver mucho con el contexto social, político, económico de su momento. Perfecto, pero la pregunta mía apunta a... Surge la necesidad de este método de estudio, de la mitocrítica, porque ¿qué es lo que postula? Que dentro de un texto hay que saber identificar aquello que no está escrito literalmente, aquello que nos están tratando de decir. ¿Por qué era necesario que surgiera una perspectiva crítica sobre los mitos? Pues hay muchas explicaciones, más allá del contexto en el que surge la mitocrítica.
la mitocrítica sirve para desmitificar un poco los relatos, ya identificar cómo están funcionando. En ese caso, la mitocrítica puede ayudarnos, la metodología de la mitocrítica nos ayuda a diagramar y diagnosticar, digamos, un relato. Ya identificar, ya así está funcionando, así nos está manipulando esa narrativa, así nos hace llorar, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese sentido sirve para revelar el hombre detrás de la cortina un poco. Perfecto, qué interesante, porque además la mitocrítica es una metodología que se usa tanto en el estudio de los clásicos del arte, de la literatura, como también de la propaganda y de las ideologías convertidas en libros, y esos libros tratando de estructurar un mito. Bueno, la pregunta que venía era ¿por qué fue necesario que surgiera? ¿Por qué es necesario hacer una evaluación crítica? Pero tú usaste la palabra por si nos están manipulando. ¿Cuáles son los riesgos en los mitos? Pues sí, y es un gran sí, pero sí aceptamos la definición de mito como una narrativa que convierte un hecho histórico, ya alguien hizo una decisión, vamos a hacerlo así. Si el mito es un relato que convierte ese evento histórico en una imagen naturalizada de ese hecho histórico, entonces tiene existe la amenaza de despolitizar ciertas cosas, no en un sentido de ya no quiero hablar de la política, sino naturalizar algo que se puede cambiar. El mito establece algo que en términos de eso no se puede cambiar. Perfecto. Es obvio. Cuando tú dices que es naturalizada, es como si fuera inherente a nuestra naturaleza. Sí. Y no es discutible, que es justo una cita tuya que en tu texto, La política descolonial del mito, aparece de Roland Barthes, que dice, en Mitologías de Roland Barthes, donde el mito se define como una técnica retórica que transforma una realidad histórica contingente en una esencia natural e inmutable. Y yo creo que hoy día, en el momento en el que nos encontramos, en el que buscamos soluciones para un futuro distinto al que no nos está gustando o nos genera pesimismo, y por eso estamos haciendo este programa, entre otras cosas, como para tratar de entender, más allá de las discusiones normales, la idea de desnaturalizar algunas ideas que nos parecían naturales e inherentes a nuestra sociedad me parece fundamental. O sea, esa sola frase creo que vale la pena esta conversación. Yo anoté algunos riesgos, pero también me quiero ir a las virtudes, ¿no es cierto? La manipulación ideológica y política. A partir de lo que escribíamos, de lo que escribiste tú, de lo que escribíamos, por favor, no, de lo que escribiste tú y yo leía. El fanatismo y la pérdida de crítica, la enajenación o pérdida de la realidad. Y ahí nos podemos volver a centrar, por ejemplo, en el libro El mito del siglo XX de Rosenberg, que es como, yo diría, un ejemplo de primera línea respecto de cómo puede una idea llegar a transformar en una sociedad en una sociedad criminal, en una sociedad asesina. Hablemos del recorrido, entonces, no el recorrido, sino que desaguja de los riesgos del mito. Desde lo más positivo hasta, efectivamente, lo más crítico, y si puedes sumarle algunos ejemplos. Pues, para usar un ejemplo que discutí, de hecho, con mis estudiantes recién, casi todos conocen la familia Rockefeller, una de las familias más ricas en la historia del mundo. Y esa familia ganó su riqueza principalmente con petróleo, ¿ya? Y ellos construyeron al inicio del siglo XX el Centro Rockefeller en Nueva York, que es un centro arquitectónico increíble en el centro de Nueva York, usando la arquitectura modernista, muy interesante. Pero en ese Centro Rockefeller hay una estatua de Prometeo. Prometeo es un titán en la mitología griega que robó fuego de los dioses y entregó ese fuego a los humanos. Y fuego, en ese caso, es una metáfora de la tecnología. El mito, súper interesante por varias razones. En parte define la humanidad como seres tecnológicos.
no podemos sobrevivir sin tecnología. Ya esa idea que usamos tecnología demasiado hoy en día, ya es una discusión con los griegos antes de Cristo. Ya vemos los griegos diciendo, no somos seres tecnológicos. Solamente. Sí, sin tecnología no podemos sobrevivir. Es gracias a fuego, gracias a la tecnología que existimos. Ahora, interesante que la familia Rockefeller incluye esa estatua de Prometeo en su centro moderna. Ya ellos están definiendo la modernidad usando ese mito clásico. Pero también convierte la familia Rockefeller en la familia que ha heredado Prometeo. Ellos no están ganando miles de millones de dólares, no están trabajando en una nueva economía política que depende del petróleo, no están trabajando en un mundo más y más industrializado, son como Prometeo. Es decir, toma una realidad histórica. Ya estamos hablando del crecimiento, el desarrollo del capitalismo industrial y convierte esa realidad en una imagen naturalizada. No, somos seres tecnológicos. Estamos avanzando esa naturaleza humana. Y le estamos entregando a la sociedad este aporte. O sea, ellos mismos se convierten en estas figuras, que es interesante porque es un momento de quizás no cuestionar a las figuras en su contexto, pero sí cuestionar el contexto y si pretendemos seguir en ese contexto. Me parece como interesante la pregunta que haces acá. ¿Y cómo podemos diferenciar? Porque quizás alguien, un miembro de la familia Rockefeller, le gusta ese mito, le gusta esa historia de Prometeo, como a mí me gustan los mitos clásicos también, y buscaba inspirar. ¿Cómo podemos diferenciar un mito inspirador de un mito peligroso? Pues siempre existe, esa es como una gran discusión, siempre existe ese peligro con los mitos. Según esa teoría, siempre hay esa amenaza de que ya el mito nos está controlando, más que nosotros controlamos el mito. ¿Ya? Pero hay una historia bien larga de usar mitos para avanzar nuevas ideas. Y de hecho, usar el mito para desnaturalizar ese mito y convertir el mito otra vez en una narrativa histórica usada para describir nuestro entorno. A ver, ¿puedes dar algunos ejemplos? Sí, ese ejemplo que refería James Joyce antes es un buen ejemplo. Ese primer capítulo en la Odisea. La Odisea parte con el inicio de la Odisea. En el inicio del mito encontramos la casa de Odiseo con su esposa y varios pretendientes que quieren casarse con Penélope, la esposa de Odiseo. Y el hijo de Penélope quiere echar a todos los pretendientes de la casa, pero no lo puede hacer. Los pretendientes han ocupado la casa y buscan la mano de Penélope, ¿ya? Y es en gran parte un mito sobre lo que debe hacer una buena esposa, ser leal, ¿ya? Pero lo que hace Joyce en ese caso es convertir ese mito en una discusión del colonialismo. Y establece y convierte a los pretendientes en colonialistas en Irlanda. Es decir, toma ese mito que todos usamos y lo convierte en algo distinto. De esa forma, desnaturalizando ese mito. Me acordé del texto tuyo que nos ayuda a entender el mito como tecnología descolonizadora, precisamente, a propósito del trabajo de una académica que se centra, Silvia, de hecho tú podrías, Rivera. Sí. Silvia Rivera, que hace un trabajo sobre el mito como elemento descolonizador o tecnología descolonizadora de los pueblos originarios. Yo decía al principio del capítulo, puede ser una tecnología descolonizadora hasta una manipulación, una herramienta de manipulación ideológica. En este caso,
hablemos de el ejemplo de Bolivia para entender cómo los pueblos originarios utilizan los mitos como herramienta descolonizadora, lo que podría ser para algunos, porque también es interesante esto que dice, tiene la dualidad, ¿no es cierto? Un elemento virtuoso, una herramienta virtuosa. Pues los mitos también sirven para constituir nuestras comunidades. Yo demuestro que soy miembro de una comunidad a través de usar los mitos de esa comunidad. Ya es muy raro, en algún sentido, escuchar los mitos de otra comunidad. Uno los escucha y dice, oye, pero eso no tiene ningún sentido. Pero cuando uno es miembro de esa comunidad, sí entiende al tiro. Inmediatamente se entiende. Ya entiendo cómo funciona y por qué se cuenta así. Es decir, podemos decir que los mitos constituyen comunidades. Los mitos son los fundamentos narrativos de las prácticas que constituyen una comunidad. ¿Ya? En ese sentido, los mitos son buenos, forman comunidades y ser parte de una comunidad tiene, obvio, sus elementos muy positivos. Y en ese sentido, compartir mitos, transmitir mitos a nuevas generaciones sirven para reproducir y reforzar una comunidad. Así que cuando hay la posibilidad de eliminar una comunidad, cuando hay la posibilidad de integrar una comunidad y de esa forma perder toda la riqueza cultural de esa comunidad, los mitos sirven para proteger en algún sentido la forma comunitaria de un grupo. Y eso hemos visto, como se mencionó, lo hemos visto en Bolivia, pero por todo el mundo. Se ve por todas partes que una forma de proteger y reproducir una comunidad es a través de la transmisión y la transmisión de nuestros mitos a nuevas generaciones, a otras personas, a nuevas comunidades. Es decir, la difusión de un mito sirve para reforzar y proteger nuestras comunidades. Las comunidades originarias, sobre todo en el caso del estudio centrado en Bolivia de Silvia Rivera, es en un escenario que nosotros podemos identificar también en nuestro territorio y en otros territorios, que tiene que ver cuando se intentan, o elementos colonizadores intentan construir una idea de Estado-nación que borra las otras identidades. A propósito de eso, ¿qué relación tiene en general? ¿O es caso a caso? ¿O también es dual? Porque lo que estoy entendiendo es que cuando un mito se rigidiza y se naturaliza, es cuando corremos el riesgo de dejar de mirarlo con perspectiva crítica. Pues, por otro lado, en ese sentido, el mito ni es bueno ni malo, naturaliza. ¿Ya? Eso, como cualquier tecnología, puede ser bueno o malo. La pregunta es cómo se usa, por qué fin. ¿Ya? Establecer que una comunidad es natural, que debe existir, no es necesariamente algo malo. ¿Ya? Así que la pregunta no es necesariamente analizar, identificar un mito y decir, ya, por lo tanto es malo, sino identificar cómo se usa en cierto contexto. Ya se mencionó antes el libro El siglo XX El mito del siglo XX de Alfred Rosenberg, y en ese caso él establece una teoría de mito en el que cada raza tiene su territorio y su mito con raíces en ese territorio. Por lo tanto, la meta de eso es identificar los mitos y proteger esa comunidad sin influencias externas. Y cada comunidad en ese sentido tiene su territorio. Así que me imagino que uno puede ver que eso se convierte en segregación racial de forma muy rápida. Es bien impresionante porque es justamente el discurso que hoy día justifican algunos... Y lo hemos conversado en otros capítulos. Líderes, por ejemplo, tenemos un capítulo sobre la ilustración oscura, con Gonzalo Bustamante, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez también, que son estos líderes tecnológicos que hoy día ya mucha gente conoce, como Peter Thiel y otros, cuyo fundamento filosófico, y uno lo escucha también en los discursos, que es que cada comunidad es su espacio, que
no es lo mismo que decir que hay una raza superior y algunos son los que tenemos que liderar el mundo y otros tendrán que ser los esclavos, empleados, los trabajadores, dígalo como quiera, pero estarán en otro lugar. Pero hay un componente racial ahí que cuando se dice de una forma como, no en el formato de lucha civilizatoria, que es algo que hoy día está en algunos discursos, sino que en el formato de cada cultura debe ser protegida y debe tener su propio territorio y no, lo que no tienen que hacer es permearse entre sí, pudiera sonar bonito, como protegemos esta cultura. Pero hay que tener ojo porque, como tú señalas, lo que hay detrás de aquello es lo que ha terminado con la segregación racial. Terminó instalando la segregación racial en Sudáfrica, por ejemplo, que es de donde vienen además precisamente estos líderes, Elon Musk, Peter Thiel y otros. O sea, es buenísimo como lo dijiste, porque depende de cómo estemos usando y qué estemos construyendo a partir de esa idea. Y para dar un ejemplo, es esos argumentos sobre el mito, como buscando el mito puro, como se mencionó en el capítulo anterior, no existe un mito puro. Para dar un ejemplo que no se conoce tanto acá en Sudamérica, yo en el colegio en Estados Unidos tuve que leer el mito de Beowulf 3 veces. Lo odié en ese momento, pero tuve que leerlo 3 veces y la pregunta es ¿por qué? Porque yo tuve que leer Beowulf en el colegio en Estados Unidos y no se lee acá. Pues lo que pasa es que en el siglo XIX Inglaterra está buscando Gran Bretaña en general está buscando raíces culturales sin influencia latina. Y busca sus propios mitos y encuentra ese mito medieval sobre Beowulf. ¿Ya? Y eso se establece como ya tenemos nuestra mitología nacional sin influencias. Perfecto, como nuestro propio héroe, nuestras propias formas con sus definiciones. Con latinos te refieres a la cultura greco-romana, básicamente. Y el problema ya es que en ese mito claramente hay influencia cristiana. Es decir, ese intento de distinguir no existe. Y vemos gente como hay un poeta muy famoso pues él nació en Estados Unidos y fue a Inglaterra, Ezra Pound, quien trata de hacer como una limpieza de esos mitos, eliminando los elementos que no son puros de la mitología. Es decir, vemos ese intento de definir una sociedad o una comunidad pura a través de proteger su mitología, aunque nunca fue una mitología pura. Nunca fue una sociedad pura y tampoco una mitología pura entonces desde su origen. ¿Cuál es la relación entre mito y religión? Hay mucha discusión sobre eso también. Una teoría es que el mito es el resultado de varios ritos. Y lo que pasa es, eventualmente, las narrativas vinculadas a los ritos se desvinculan. Y tenemos el mito libre de la religión. Y muchos intentan restablecer, digamos, ese vínculo entre el mito y la religión. O podemos ampliar esa visión a prácticas culturales, a las prácticas comunitarias que nos establecen nos constituyen como sociedad o como comunidad. De esa forma, ese intento de dejar de tratar el mito como una narrativa y reintegrarlo como una práctica común en nuestra comunidad. Ya, es imposible no pensar en algunos casos contemporáneos y conflictivos, pero no los quiero decir yo, porque además voy a dar la oportunidad de que cada uno piense el suyo, digamos, pero tú podrías hoy día decir, ojo con esta dificultad para distinguir mito de naturalización de nuestra identidad. Pues se ve muchas veces cuando hay el intento de definir de forma muy clara la base cultural de una comunidad. Y no debe ser una comunidad nacional, puede ser una comunidad local, por ejemplo. Y hay ese intento de definir las bases culturales de eso e eliminar las amenazas
a esa comunidad, de proteger nuestra comunidad a través de proteger la cultura. En ese sentido, hay el intento de definir de forma muy rígida lo que es la base de esa cultura. Y un mito, podemos decir, funciona de forma perfecta cuando ni lo reconocemos. Cuando uso una narrativa y digo, obvio que sí, y ni reconozco que lo estoy diciendo. Cuando uso un mito, cuando se ha integrado de forma tan profunda, el mito está funcionando perfectamente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos hoy día en la discusión global o local? Hay... Ahora estoy pensando de casos actuales. Mira, te voy a hacer otra pregunta, pero yo Sí. voy a mencionar un ejemplo que se me vino a la cabeza cuando Sí. estaba haciendo la pauta y haciéndote la pregunta ahora también. Pero lo que te voy a pedir para que sea más fácil, Sí. quizás para cerrar el programa, tiene que ver con a qué ideas que consideramos naturales hoy y en este momento de transformaciones globales debiéramos empezar a mirar críticamente ante la necesidad de construir un futuro quizás distinto al que está viniendo. Pero esa es la pregunta con la que quiero que cierres. Antes de eso, hablar de, por ejemplo, un pueblo elegido hoy día. ¿Eso es un mito peligroso? ¿Es un elemento válido de una religión? Pues- ¿Es algo en lo que hay que creer rígidamente porque es parte de mi religión o debiera ponerlo en cuestión? Y ese es un ejemplo y pueden haber otros también, no asociados a religiones, Sí. pero lo pongo sobre la mesa porque se me vino a la cabeza cuando hablábamos. Pues es un ejemplo, si estamos hablando de concepciones y prácticas del judaísmo, estamos hablando de un caso bien diverso. Si estamos hablando de una comunidad de millones de personas y muchas relaciones con un mito del exilio, ¿ya? Y cómo manejar, cómo rearticular, cómo articular ese mito en la contemporaneidad. Y hay en el mito del siglo XX de Alfred Rosenberg, él identifica, es un libro explícitamente antisemita, más que nada. Claro. Obvio, habla de la supremacía ariana. Sin embargo, es interesante notar que él apoya, por ejemplo, Marcus Garvey. Marcus Garvey es un activista estadounidense afrocéntrico que quiere establecer un territorio en África para el regreso de todo el pueblo afrodescendiente de Estados Unidos a África. Y Alfred Rosenberg dice que es como la solución ideal de eso. Sin embargo, según él, al contrario de eso, en su concepción antisemita, el pueblo judío no tiene ese territorio, no tiene mitos, no tiene nada, es solo una amenaza a las existencias comunales de otros pueblos. Es decir, vemos una ideología antisemita dentro de ese pensamiento. Y lo que vemos en muchas filosofías que surgen antes de la Segunda Guerra Mundial y después es un intento de concebir una forma de existir sin ese concepto de comunidad, la necesidad de proteger nosotros contra un ellos, que es un peligro. Y es una filosofía, obvio que no es... es una filosofía, una ideología, eso de proteger nuestra comunidad, que no es necesariamente particular a ninguna comunidad. Es decir, se puede aplicar en cualquier caso. Sí, yo lo preguntaba a raíz de, y sí, reconociendo además toda la historia que efectivamente está en el mito del siglo XX y su carácter antisemita y desde donde surge además la persecución al extranjero, pero críticamente Sí. a la población judía, ¿no es cierto? En esa Alemania nazi, lo ponía en el contexto de hoy, de cuán lejos puede llegar y cuán peligroso puede transformarse un mito para un grupo de personas. Sí, y vemos el uso de mitos hoy en día que de forma muy interesante. Recuerdo un libro de 2010 sobre el intento de controlar el clima
algo súper interesante para el cambio climático hoy en día y el intento de controlar la clima. Y un mito que se cita en esas discusiones es de Faetón. Faetón es el hijo del dios del sol y el dios del sol, él va a su padre y dice, oye, yo quiero manejar el carro del sol. Y el padre dice, oye, cuidado porque es muy difícil, creo que no tienes las capacidades de hacerlo. Y Faetón dice, no lo puedo hacer. Y lo hace y casi destruye la tierra con un incendio. Y se ha usado hoy en día como un mito para decir los humanos no podemos controlar la clima. Y en ese sentido, en algún sentido estoy de acuerdo con el mensaje. Ya con el intento de controlar la clima tiene consecuencias negativas. Por otro lado, hay ese elemento naturalizador en ese uso del mito, de definir los humanos como una población que no puede hacer eso bajo ninguna circunstancia. Y por ende no somos responsables. Sí. Así que vemos el uso actual de esos mitos griegos para responder a fenómenos como cambio climático. Mira, qué interesante. De una manera negacionista, digamos. Sí. Con la conclusión con la que cerramos este programa es que hay que tener, y vamos a hacer otro capítulo dedicado a cómo desarrollar el pensamiento crítico, que hay que tener mirada crítica. Sí, y es supongo que un mensaje, si podemos decirlo, es siempre intentar identificar los orígenes. ¿Por qué cuento ese relato de esa forma? ¿De dónde viene esa narrativa? ¿Por qué decidí eso? Y en algún sentido, al final del día, es un ejercicio bien cansador. Ya estoy contando una historia a un amigo. No quiero tener que pensar de ya qué estoy haciendo, cómo estoy construyendo ese mito, cómo estoy construyendo la narrativa. Sin embargo, escuchando discusiones en los diarios, en la política, en las redes sociales también, es necesario, la mitocrítica nos permite mantener un ojo crítico en esos casos. Súper importante esa conversación. En la versión pasada, en el capítulo pasado, esa misma reflexión estaba puesta sobre el cada uno, el nosotros, el inconsciente. ¿Qué quiero decir cuando digo esto? Cuando me armo este relato de las imágenes que vi en mis sueños, como diría Jung, ¿qué estoy tratando de qué me dice mi inconsciente? Y esto otro tiene que ver más con lo público, sí, con el uso de las ideas en el espacio público y me quedo con este mensaje final, el estar siempre con un ojo crítico a la idea de ciertas ideas que están naturalizadas o que efectivamente se instalan como naturales. Y sobre todo, en lo que decías, no dejar de disfrutar los mitos. A mí me encantan los mitos, pero siempre saber de qué manera se están usando. Y estoy pensando, es como interesante pensar de Christopher Nolan, el origen de eso. Y mi pregunta inicial al ver la película fue, ¿por qué eligió ese mito? Hay muchos mitos por todo el mundo. Podría haber elegido un mito de cualquier país. ¿Por qué eligió un mito griego? ¿Y cuál es tu respuesta? Mira, es interesante. Si volvemos, por ejemplo, a Dante con el infierno. Dante en el infierno identifica identifica 5 autores muy importantes para él, que informan su práctica poética. 4 son romanos. Y también agrega Homero. Pero lo interesante es que Dante nunca leyó Homero. Es decir, no había una traducción de Homero en latín en ese momento y Dante nunca aprendió cómo leer griego, así que nunca leyó Homero. Era el cuento, la oralidad. Sí, o sea, ni la oralidad. Otros autores lo habían mencionado. Ajá. Y él lo incluye en el infierno. Es decir, vemos hasta el siglo XVIII, Antigua Grecia no tiene mucha importancia en la cultura europea. Y lo que pasa durante el siglo XVIII, siglo XIX, es que hay el intento de encontrar nuevos fundamentos de la identidad europea, que no tiene esa influencia de la Iglesia Católica, ya el intento de establecer bases científicas.
hay el intento de justificar la democracia contra la aristocracia y obvio Atenas tiene esa historia muy importante de la democracia. Así que hay ese intento de restablecer los fundamentos culturales de Europa en Antigua Grecia. Una cultura medio olvidada con más importancia en Roma. Así que efectivamente, probablemente sin saberlo, Christopher Nolan está naturalizando esa conversión en el siglo XVIII que sirvió para justificar la democracia, sirvió para justificar la ciencia, sirvió para justificar varias cosas y naturalizarlos. Y no creo que esté de una manera mucho menos academicista e intelectual que la tuya. Ve una respuesta efectivamente a lo que hoy día se está promoviendo desde los líderes de poder que él tiene cerca. Sí. Tanto en su película anterior, en Oppenheimer, como en esta, es el trauma de tu guerra, digamos, el dolor. Porque podría haber elegido Aquiles, la gloria de Aquiles, pero eligió uno que al final de la película le pone... Sí. Yo lo cité en la versión anterior, el capítulo anterior también. Como, ¿por qué hablamos de esta gloria, de esta guerra? Porque la historia la escriben, las van a contar los que supieron escribir. Y es... Nos tenemos que ir, así que última idea tuya. No, solo que es muy interesante mencionar también en Estados Unidos en este momento hay el intento de restablecer la importancia de los clásicos en las aulas de humanidades. Ajá. Pero eso de volver a los fundamentos de Europa, es decir, hay el elemento racial ahí también, de establecer ya así son las bases de nuestra cultura. Naturalmente vamos a estudiar la antigua Grecia. Mira, interesante. Yo me parece que es un punto interesante que analizar. Por otra parte, de una manera muy simple, me parece que es más contingente ante la amenaza a la democracia, ante la amenaza de la anticiencia, aparece esta respuesta. Pero de todas maneras hay que discutir esa respuesta. ¿Es la única respuesta o necesitamos una respuesta que integre otras perspectivas globales y no solo la europea? Con esa pregunta nos quedamos, ya que tu manera de pensar nos ha dejado un paso más en el análisis crítico que efectivamente podríamos haber hecho, tanto de los mitos como de la Odisea en particular, en este miniciclo que hemos realizado a propósito del estreno de la película, pero que nos invita no solamente a releer, sino que también a repensar. Maxwell Woods, doctor en literatura comparada de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y académico hoy de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias, te quedaste pensando. Siempre te quedas pensando en algo, ¿no? Me imagino. Muchas gracias por esta conversación y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este capítulo, por supuesto, siempre abiertos a seguir conversando de otro tema. Esta y otras entrevistas con análisis internacional o filosofía para todas y todos la puedes encontrar en la playlist de Polis, donde la filosofía y la política se encuentran para reflexionar sobre el escenario global. Polis en el canal de YouTube de Radio ADN.